La mucosa oral. La mucosa bucal forma una barrera protectora importante entre el medio externo de la cavidad bucal y el medio interno de los tejidos circundantes. La cavidad bucal está tapizada por una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada. La mucosa masticatoria. Esta se encuentra en las encías y el paladar duro. Posee un epitelio estratificado plano queratinizado o paraqueratinizado. La lámina propia subyacente consiste en una capa papilar gruesa de tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos y nerviosos. En la línea media del paladar duro, rafé palatino, la mucosa se adhiere fuertemente al hueso subyacente. En la capa reticular de la lámina propia se funde con el periósteo y por lo tanto no hay submucosa. Lo mismo ocurre en la encía. En los sitios donde hay submucosa bajo la lámina propia del paladar duro, esta contiene tejido adiposo en la parte anterior y glándulas mucosas en la parte posterior, que se continúan con las del paladar blando. La mucosa de revestimiento. Esta se encuentra en los labios, las mejillas, la superficie mucosa alveolar, el piso de la boca, la superficie ventral de la lengua y el paladar blando. La mucosa de revestimiento tiene papilas menos abundantes y más cortas, de modo que puede adaptarse al movimiento de los músculos subyacentes. En general, el epitelio de la mucosa de revestimiento no está queratinizado. Bajo la mucosa de revestimiento hay una submucosa bien definida, salvo en la superficie ventral de la lengua. Esta capa contiene bandas de fibras de colágeno y elásticas. También contiene las múltiples glándulas salivales menores de los labios, la lengua y las mejillas. La mucosa especializada. Está asociada con la sensación del gusto y se halla restringida en la superficie dorsal de la lengua. Contiene papilas y los corpúsculos gustativos responsables de generar la sensación gustativa por estímulos químicos. Variaciones estructurales de la mucosa oral. Las perlas de Epstein son remanentes o restos epiteliales de estructuras embrionarias que quedaron atrapadas en la submucosa bucal en el periodo fetal. Estas se observan al microscopio como cordones epiteliales que elevan el epitelio plano estratificado paraqueratinizado de la mucosa del paladar duro. Casi siempre están localizadas a nivel del rafé palatino. No causan síntomas y se desprenden al paso del tiempo o al cabo de algunas semanas. En la imagen podemos observar este tipo de alteración de la mucosa. En este caso la vemos por la parte vestibular, aunque generalmente y de preferencia se ubican en el paladar. Los nódulos de Bone son las mismas perlas de Epstein, con la diferencia de la ubicación. Es decir, a nivel histológico o histopatológico se caracterizan por ser las mismas estructuras. Sin embargo, los nódulos de Bone se localizan en las porciones vestibulares o linguales de los rodetes gingivales. Son más frecuentes en el arco superior que en el arco inferior y provienen de restos de tejido glandular mucoso. Solo se recomienda el masaje digital y suave y pues hacer un seguimiento adecuado a esta alteración. Los gránulos de Fordyce se presentan como una anomalía del desarrollo. Pueden presentarse de forma única o múltiple, carecen de un folículo piloso, son lesiones de carácter benigno. Su ubicación más frecuente es a nivel de la mucosa de los carrillos y el bermellón de los labios. Por otra parte, las características histológicas de los gránulos de Fordyce, en el caso de la imagen inferior, presentan las mismas características de una glándula sebácea normal, solo que no están asociadas a folículos pilosos. Por lo general, estas glándulas se ubican superficialmente y se componen de muchos o pocos lóbulos, de 1 a 5, agrupados en vecindad a los ductos, que se abren en la superficie de la mucosa. Los ductos excretores contienen desperdicios sebáceos y queratinosos. Las células secretoras que poseen estas formadas por un citoplasma amplio y claro con un núcleo centralizado. De igual forma, se aprecia que no hay evidencia de epitelio y se distingue la salida del ducto de la glándula,
que sirve como vía de excreción del contenido sebáceo al exterior. Quistes de la lámina dental. Son nódulos quísticos pequeños, a veces múltiples, sobrelevados, situados sobre los bordes alveolares edéntulos de los lactantes. Derivan de los restos de la lámina dental y están formados por una cavidad quística llena de queratina. Estos quistes, como su nombre lo indica, deriva de los restos o residuos de la lámina dental que permanecen en los tejidos blandos de los maxilares. Es de interés señalar la notable diferencia de la edad de aparición entre el quiste de la lámina dental del recién nacido y el quiste gingival del adulto, originados ambos a partir de la lámina dental. Probablemente la mejor explicación en cuanto a la discapacidad en la edad de la aparición de estos dos quistes es que estos procedan de dos láminas dentales diferentes, la lámina dental primaria, que es la más superficial, que la lámina dental permanente. En este caso, en la imagen superior, observamos quistes de la lámina dental de un neonato. Es decir, nos enfocaremos en esta alteración a nivel de recién nacidos. En la imagen inferior observamos la histología de, en este caso, la lámina dental con la presencia de quistes. Manchas melánicas. El color de la mucosa normal se debe fundamentalmente a la presencia de melanina en el epitelio y de hemoglobina en los vasos del corión. Una de las alteraciones de la mucosa oral es la pigmentación. La intensidad de esta pigmentación melánica varía en función de la cantidad del pigmento y la profundidad a la que éste se encuentre. Desde marrón, localización superficial, hasta negro o azul, localización profunda. Las lesiones pigmentarias bucales se pueden originar por acumulación anómala de pigmentos habitualmente presentes en la mucosa oral, melanina, o ajenos a ella, pigmentos exógenos y endógenos. Leucoedema. El leucoedema es una lesión de la mucosa oral blanquecina o gris blanquecina, difusa, lisa y opalina, con una textura aterciopelada, en general bilateral y simétrica, sin carácter de delimitación y en ocasiones con aspecto plegado. Se localiza bilateralmente en la mucosa de los carrillos y de los labios. Es una lesión asintomática de evolución lenta que puede presentar fases alternas y discontinuas. Normalmente afecta la mucosa yugal a altura de las arcadas alveolo-dentarias, pero cualquiera o todos los tejidos periféricos blandos de la boca pueden presentarlo. El epitelio del leucoedema es acantósico debido a una hiperplasia epitelial y a un edema intracelular de las células espinosas que predominan en los estratos más superficiales. Estas células edematosas o leucoedematosas presentan formas poliédricas irregulares. En la imagen A podemos observar un esquema de la mucosa normal y en la imagen B un esquema de la mucosa con leucoedema. Papiloma oral. El papiloma escamoso oral es una masa exofítica resultante de una proliferación benigna del epitelio estratificado escamoso. Esta condición se caracteriza por la presencia de una lesión de aspecto parecido a la coliflor, una superficie digitiforme con crecimiento exofítico, de localización en la lengua o paladar blando, pero cualquier sitio de la cavidad oral puede ser afectado. Su coloración depende del grado de queratinización y puede ir de blanco a rosado. Por lo general son lesiones solitarias, indoloras y de un tamaño aproximado de 1 centímetro de diámetro. Herpes bucal. El virus herpes simple es el prototipo de la subfamilia alfavirus. Consta de doble cadena de ADN y comprende 2 virus relacionados, el 1 y el 2. La cubierta del virus presenta glicoproteínas, siendo algunas de ellas importantes para la respuesta inmune humoral y celular. En la imagen histológica se muestra una ampolla intraepidérmica con grados variables de necrosis epitelial. Las alteraciones más características se observan en los núcleos de los queratinocitos epidérmicos, que muestran una marginación periférica de la cromatina, que aparecen pegada a la membrana nuclear, y el resultado son queratinocitos de núcleo balonizado.